Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Como sabéis, hace unos meses os hablé de la plataforma Substack y desde hace un tiempo se ha convertido en más que una plataforma para enviar correos electrónicos. Creo que al crear el espacio que se llama Notes, por simplificar, sería como un Twitter o un X, pero mucho más amable, creo que hace que la gente interactúe muchísimo más entre ellos. Fue en ese Notes donde descubrí al invitado de hoy. Primero fue un comentario, luego un intercambio de ideas, luego me suscribí a su newsletter y desde la primera tuve claro que tenía ganas de charlar con él y de compartir esa charla con todos vosotros y con todas vosotras. Y ese día ha llegado y está aquí José P. Fierro. Bienvenido, José, a Cruce de Caminos y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas, David. Muchas gracias, por supuesto, a ti por invitarme a este espacio, a tu podcast, que tenía muchas ganas de estar aquí porque llevo bastante tiempo leyéndote en Substack, como te diga, y bueno, encantado de ponerte cara y de estar en tu espacio. Muy bien, antes de dejarnos ir, tenemos que pasar por un momento protocolario y es el de presentarse. Y aquí la costumbre es que el invitado se presente a sí mismo, que nos cuente todo lo que quiera sobre su persona para que lo conozcamos un poco mejor. Así que, ¿qué nos puedes contar de José P. Fierro? A ver, hoy soy alguien en construcción, y más en agosto, ¿no? Que es un mes propenso para construir. De formación soy periodista y actualmente soy editor en Ediciones Pangea, una editorial de autopublicación en la que ayudo a autores y autoras a publicar sus libros con la calidad que merecen y lo más importante, que esos libros lleguen a los lectores. Y bueno, me gusta acompañar a quienes forman parte del mundo del libro para que puedan vivir su pasión, ganarse la vida con los libros y ganarse la vida digamos, en muchos ámbitos, no solamente económicamente, sino también espiritualmente, personalmente, incluso hedonistamente, podemos decir. Y bueno, y disfrutar al máximo de la vida con los libros. Y además de editor soy padre, que puedo decir que es mi mejor proyecto hasta ahora. Y bueno, aficionado también al ajedrez. Nací en Los Palacios Villafranca, que es un pueblo de Sevilla más conocido ahora mismo por sus futbolistas que por los libros, pero bueno, esto es de momento, ahí estamos picando piedra para ponerlo en el mapa literario. Y bueno, en definitiva, y lo que me ha traído, imagino, a este podcast es mi labor como editor. Y bueno, quieras llevar esa conversación por otros derroteros, de eso vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de esos futbolistas famosos. Oye, ¿a tiempo completo con la editorial o también compaginas trabajos como periodista todavía? No, ¿qué pasa? Llevo desde el año 2018 trabajando como editor a tiempo completo. Qué bueno. El periodismo, quiero decir, yo creo que el periodista nunca deja de serlo, sobre todo cuando estudia la carrera y demás, pero es verdad que lo he ejercido bastante poco porque una vez que terminé la carrera estuve viviendo un año en Alemania para estudiar idiomas y demás. Y a la vuelta estuve 6 meses trabajando en un canal de televisión y monté la empresa. Con 25, 26 años. Qué valiente, ¿no? Montar una editorial. Y además de autores autopublicados, es decir, independientes. Actualmente sí. A ver, Ediciones Pangea nace en 2018 como editorial tradicional. Mi compañero Juanma Castillo, que también es aquí de Los Palacios, juntos habíamos estudiado periodismo, y yo decidimos montar la editorial y empezamos desde 2018 hasta la pandemia, hasta 2020-2021 éramos una editorial tradicional, ¿vale? Y a raíz de la pandemia, mi compañero Juanma Castillo decidió aprovechar ese tiempo para estudiar oposiciones y hoy es profesor, era compañero y sigue siéndolo y es amigo, y decidió estudiar oposiciones y actualmente trabaja como profesor de lengua y literatura. Y yo decidí transformar la editorial por una serie de circunstancias, ¿no? A raíz de los cambios sociales que se habían dado en la sociedad.
a raíz de la pandemia y también un poco por el proceso que ya iban caminando Ediciones Pangea, decidí transformarla en editorial de autopublicación. Y de 2021 hasta ahora, pues es lo que conocemos ahora mismo como Ediciones Pangea. Uh-huh. Luego ya me desarrollarás un poco porque me interesa muchísimo todo el proceso que hay en esa edición Pangea, sobre todo, ¿no? Porque una de las cosas que me ha llamado a hablar contigo es, primero, que nunca había hablado con un editor y, segundo, que sea una editorial diferente a una editorial tradicional. Por tanto, ya habrá un momento donde te podrás dejar ir y me contarás todo el proceso desde que llega un manuscrito a tus manos y me lo cuentas, ¿vale? He explicado que te encontré en SASTAC y te quería preguntar, luego entraremos, luego seguimos con temas editoriales, pero también me interesa, ¿no?, esto de SASTAC. ¿Qué te llevó a desarrollar tu proyecto comunicativo dentro de esa plataforma y por qué no escoger otra diferente? Vale. Durante este año 2025 estoy viviendo una serie de cambios interiores en mi identidad. Y me ha llevado a querer contar un poco más sobre lo que hacemos en Ediciones Pangea y lo que hago en mi trabajo como editor, ¿no? Durante todos estos años he estado un poco en segundo plano, detrás de los libros, pero estuve pensando que yo siempre digo la misma presión, ¿no? Le pegaba pellizco a los autores para que se lanzaran a visibilizar su obra y su trayectoria como autores, que estuvieran en Instagram, en redes sociales y demás. Pero yo no lo hacía, o sea, yo era el que iba detrás de los autores y no lo hacía yo. Entonces, llegó un momento en que pensé que quizás dando ejemplos sí que estos autores y autoras de la editorial sí que iban a lanzarse a visibilizar su trabajo y exponerse. Entonces, estuve bicheando un poco las diferentes plataformas. A mi Instagram, la verdad es que no me gusta a nivel personal. Verdad que la editorial sí la tengo y la trabajo con un equipo de comunicación, pero a mí personalmente no me gusta. Entonces estuve buscando lo que a mí siempre me ha gustado, que es escribir. Entonces aposté por una newsletter y encontré Substack, que te daba la posibilidad no solamente de mandar estos textos más extensos, que el que me le va a ver que son bastante extensos, sino que también era una manera, ¿no?, de poder, digamos, crear una comunidad, hablar con nuevos autores. Vamos, de ahí que me decidiera por Substack, porque conjuga las dos cosas que yo buscaba, ¿no? Que era el tema de escribir textos más largos, más extensos, en el que pudiera explayarme como a mí me gusta, al mismo tiempo que conectar con otros autores. A mí una de las cosas que más me gusta de Substack es que no te tienes que preocupar por los caracteres que pones, ¿no? Que siempre te están diciendo, pues no pongas más de 300, no pongas más de 1000, o pon 1000 porque si no Google no te encuentra. Aquí te da lo mismo, es tu casa, es tu comunidad y tú lo lanzas. Y el que le guste bien y el que no, pues se puede borrar de una forma muy sencilla. Y la verdad es que hay poca gente que entre y luego se borre. Es decir, yo tengo muy poca gente que entre y tú dices, coño, los estoy machacando. Porque, a ver, yo de normal mando un correo a la semana, pero hay veces que puedo mandar 3, según los libros que lea, según las historias que se me presenten, y digo, ya verás cómo me baja la tasa de apertura. ¿Y qué va? No baja, es fantástico. Es decir, yo creo que se dice por activa y por pasiva, pero creo que tú también lo ves, que es como una plataforma más amable y más de lector y escritor, ¿no?, que otras plataformas. Eso es lo que también me ha quedado por comentar, ¿no? Que además es una plataforma en la que se lee, en la que la gente busca leer. Creo que, vamos, yo tampoco estoy muy puesto en el tema de Substack que está haciendo, ¿no?, los cambios nuevos que está haciendo, tema del algoritmo, dice, porque la verdad es que es una cosa que tampoco le he hecho mucha cuenta, pero creo que sí que está priorizando quizás la imagen, el vídeo, más que muchas veces el texto, cuando realmente la base de usuarios de Substack son gente que quiere leer, que está en Substack porque quiere leer y escribir. Ya te he visto que te has lanzado también a los vídeos, ¿eh? Te vi ayer, creo, ¿no? Que subiste un vídeo, ¿no? Sí. Muy profesional, ¿eh? Además muy profesional, lo vi. Sí, vamos, el tema de la comunicación, de los vídeos y de las redes sociales, no Substack, porque Substack sí lo llevo yo, pero el tema de la imagen y el vídeo y demás, me lo lleva un equipo de comunicación de aquí también de Los Palacios, que son Mario y Jesús, de Sodara Studio, que la verdad es que trabajan muy bien, muy bien. Trabajan, vamos, como tú has dicho, ¿no? Tienen muy buena calidad. Oye, te vas para Alemania, vuelves y resulta que te da por fundar Ediciones Pangea junto a tu compañero Juan Manuel Castillo,
¿Qué te impulsa a montar una editorial? Esa locura que mucha gente diría, pero estáis zumbados, ¿dónde vais con una editorial si con los libros no se gana dinero? Juanma y yo hemos sido siempre muy lectores. De hecho, desde que nos conocimos en la etapa universitaria, compartimos lecturas y proyectos literarios. Y estamos hablando de que yo terminé la carrera en 2014, me fui a Alemania, volví en 2016, era un momento en que en España todavía existía cierta crisis económica, ¿no? Arrastrada desde 2008, 2009, y sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Había un gran paro juvenil. Y Juanma y yo, reflexionando un poco sobre nuestra vida, decidimos montar una asociación cultural aquí en Los Palacios, que decíamos que era como nuestra propia terapia, ¿no? Que decía, había un montón de jóvenes con amplia formación, que teníamos intereses culturales y que no sabíamos, quiero decir, no sabíamos cómo iba a salir aquello y cuándo íbamos a encontrar un trabajo estable. Entonces decidimos unirnos y montamos esta asociación. Y a raíz de esta asociación surgió la oportunidad de montar la editorial. Juanma y yo ya habíamos hecho varios proyectos juntos, habíamos tenido un programa de radio en el que entrevistábamos a diferentes personas de los palacios que vivían fuera, que habían tenido que marcharse de los palacios, colaborábamos con revistas y dijimos, ¿por qué todos estos conocimientos y este interés que tenemos por la literatura no lo montamos nosotros por nuestra cuenta? Ya que no tenemos oportunidades laborales para montarlo por nuestra cuenta. Entonces en 2018 decidimos montar la editorial y publicábamos en torno a un libro al trimestre o cosas así. Fueron los orígenes. El primer libro el primer libro recuerdo que fue Belén, de un profesor de literatura de aquí de Los Palacios, que funcionó bastante bien y que además tengo, un grato recuerdo, me gustó mucho la portada, y yo te digo, fue el primero y del que estamos muy orgullosos. Eso me has dicho que, bueno, perdona, antes de nada, ¿por qué Pangea? Porque he visto que el nombre de Pangea esconde algo secreto por ahí, ¿eh? El nombre de Pangea, a ver, al nombre le dimos muchísimas vueltas. Y mi compañero Juanma, pensando en nuestra idea y de dónde veníamos, que era el tema de unir lo local con lo universal, que es una cosa que siempre nos ha gustado mucho. Nosotros, tanto Juanma como yo, estamos muy orgullosos de nuestras raíces y de venir de un pueblo, ¿vale? De hecho, se puede notar en mi ceseo que no lo escondemos y estamos orgullosos de donde venimos. Y entonces buscábamos eso, ¿no? Que partir de algo local que pudiera alcanzar lo universal. Y entonces se nos ocurrió la idea de Pangea, ¿no? Ese continente originario del que después nacieron los continentes actuales. Llega el coronavirus, todavía sois una editorial tradicional y resulta que tú me has dicho que pasaron una cierta de cosas para meterte con autores independientes. ¿Se trabaja tan diferente siendo tradicional que siendo una editorial de autores independientes? ¿Es tan diferente el tema? Para mí es lo mismo, porque, a ver, yo trabajo, mi método de edición de autopublicación, si quieres hablamos después de lo que es el proceso en sí de la autopublicación. Sí. Yo lo trabajo igual que cuando estaba en la edición tradicional. Es el mismo proceso, no hay diferencia. No es como en las editoriales de autopublicación. Las editoriales de autopublicación tienen ciertas fases del proceso son diferentes. Que ahora si quieres profundizamos. Entonces, para mí no hay tanta diferencia de autopublicación. Simplemente que creo que a partir de la pandemia se vieron una serie de circunstancias en el tema de, a ver, nosotros vivíamos mucho de las presentaciones de libros, de los eventos. Nosotros nos organizamos, llevamos a los autores a muchos eventos, ferias, hacemos, yo te digo, nuestra fuerza estaba ahí. Entonces, a raíz de la pandemia, esto se acaba y buscamos, tanto Juanma como yo, antes de decidirse por esas posiciones, buscamos otras formas de seguir moviendo esto. Y entonces cambiamos esa forma de publicar, pero lo que es el proceso en sí, y yo lo digo siempre, y además autores que publicaron conmigo como editorial tradicional han repetido la autopublicación y por tanto han conocido las dos etapas y han visto que el proceso es el mismo, ¿vale? ¿Qué se diferencia? Que antes nosotros, digamos, que corríamos riesgo con los gastos de la publicación y ahora no, ahora es el autor el que, digamos, financia la obra, ¿vale? Ya. Pero ya te digo que
autores que han publicado con nosotros en la primera etapa han vuelto a repetir con ediciones pasajeras ya en la autopublicación y han visto que es la misma forma de trabajar, no tanto lo que es el proceso de edición como después la promoción y difusión, que es una de las cosas que quizás más nos diferencia o me diferencia de otras editoriales de autopublicación. El primer proceso es que te llega un manuscrito a las manos. Yo quiero pensar que no los aceptáis todos, aunque a lo mejor sí que los aceptáis todos y luego le metes tu caña ahí como editor para trabajarlo y que quede mejor. Eso me gustaría que me lo aclararas. Y segundo, ¿qué buscas cuando lees un manuscrito? Es decir, cuando te llega un manuscrito y tú empiezas a leer y dices, ¡buah, este tiene posibilidades! Es decir, ¿qué tiene que tener un texto para llamarte la atención? De ahí te he lanzado 3 preguntas, nada más. Vale, voy contestando una a una, así me acuerdo de cuando termine la primera de la siguiente. A ver, no, yo tengo la fortuna, o quizá no, pero yo creo que sí, porque me va bien, es el tema de que a mí no me llegan muchísimos manuscritos. O sea, mi correo no es una locura de manuscritos diarios en el que yo tenga que seleccionar y haya manuscritos que tú piensas, esto no hay por dónde cogerlo, que va. Normalmente la gente que me llega ya conoce mi trabajo, ya sabe la forma que tengo que publicar, qué publico, qué no, ¿vale? Después yo tengo una serie, obviamente, tengo una serie de red flags, de cuestiones que no publico por mi forma de entender los libros o de mi propia identidad o porque lo que hablamos, ¿no? Hay libros que necesitan trabajarse más, ¿no? Antes de publicarlo. Y obviamente hay una valoración. De hecho, cada vez que me llega un manuscrito, yo me leo siempre 15, 20, 30 páginas del manuscrito antes de hacerle la propuesta a los autores, ¿vale? No hago la propuesta / presupuesto sin leerme al menos 15, 20 páginas que yo conozca el tono del libro, ¿vale? Y también me gusta conocer un poco al autor, ¿no? Y por dónde va para ver si conectamos. Es muy difícil que yo pueda trabajar con alguien con el que no conecte, ¿vale? Entonces, ya te digo, no publicamos todo, tengo una serie de red flags a la hora de publicar, pero sí es cierto que hay libros que me llegan mejores y hay libros que me llegan peores. Los que me llegan peores, en el sentido de que hay que trabajarlo más. Soy editor, no soy... O sea, yo corrijo, yo maqueto, diseño, yo puedo hacer todos los aspectos, aunque tengo gente que actualmente en la que delego estos trabajos. Pero yo soy editor, a mí me gusta editar los libros, que es meterle mano, trabajando con el autor, darle forma, si hace falta. Siempre, obviamente, respetando la voz del autor, que al final es un libro. Vale, y la última pregunta era... Sí, ¿qué buscas? ¿Qué te llama la atención de un texto cuando lo lees? Ya te digo, muchas veces me dejo guiar también por la conexión que hay con el autor, ¿no? Pero cuando leo un texto, yo siempre me fijo en que la historia arranque bien, ¿vale? Porque como me leo las primeras páginas, que arranque bien, que sea un libro que tenga capacidad de conectar con el lector desde el principio, ¿no? Hay autores que desde el principio trabajan el libro de una manera que están buscando que el misterio, que la acción comience más adelante y no tiene sentido, ¿no? Es una forma de tengo que conectar. Además, yo siempre he sido un lector ecléctico, bastantes libros, ¿no? Y entonces, si el libro explora la condición humana y eso se ve desde las primeras páginas, siempre me gusta publicarlo. Yo te digo que si el libro, después cuando me lo leo completamente, hay partes en las que hay que trabajar más, para eso soy editor. Se quejan mucho los autores, es decir, ponen malas caras cuando le dices, oye, tienes que cortar por aquí, tendrías que... Es decir, son consejos, ya el libro es suyo, pero tú le dices, oye, como editor que soy tuyo, yo te aconsejaría que... Se quejan mucho. Esto no sé si debería decirlo, pero lo digo. Cuanto mejor escribe el autor, menos se queja de los cambios. Ajá. Es decir, normalmente los autores se fían bastante de mi criterio. Yo te digo, yo cuando empiezo una edición hablo mucho con los autores, incluso antes de corregir el libro le he mandado un cuestionario para conocer un poco más sus expectativas, sus deseos, y más o menos voy conociendo lo que busca, lo que no quiere, y entonces la edición la hago de esa manera, ¿no? Entendiendo un poco qué busca esa persona. Y no suelen quejarse, pero yo te digo, es gracioso porque la gente que mejor escribe, tanto formalmente como en el contenido, no suele quejarse tanto de mi propuesta de modificaciones, de mis cambios, y las personas que peor escriben o que todavía no están totalmente formadas, que puede pasar,
sí que ponen más impedimento, ¿no? Yo creo que puede ser también una cuestión de confianza, quizás. Sí. ¿Vale? Una Uh-huh. cuestión de confianza. Y que es una de las cosas que me gusta a mí también trabajar en el proceso de edición, ¿no? En darle esa confianza a los autores, porque muchas veces también llegan sin haber entregado ese libro, ese que están escribiendo desde hace meses, sin habérselo entregado a alguien cercano, a un amigo, a otro lector que le dé opinión, ¿no? La primera opinión que está recibiendo es la mía. Y eso a veces para alguien que, sobre todo que es principiante, cuesta aceptarlo, ¿no? Que alguien con otro criterio, con un criterio diferente al tuyo, quiera modificar o te proponga hacer una cierta modificación en tu libro, que como digo, normalmente, quiero decir, yo respeto totalmente la voz del autor porque también esto es autopublicación, hay que entenderlo, ¿no? Me imagino, o así lo hacía en la edición tradicional, sí que hay como una línea editorial de la que no se puede pasar y hay unos ciertos criterios que hay que trabajarlo. Pero la autopublicación normalmente es verdad que es más flexible en ese sentido. Oye, la editorial marcha bien porque últimamente me he leído que estás en récord ahora mismo de textos que estás trabajando. Es decir, que te están llegando, tú decías que no te llegaban muchos, pero vaya, el número que contabas es un número interesante. Si te llegará cada mes ese número de manuscritos, ya te veo contratando gente para ayudarte, ¿eh? Normalmente yo trabajo, o sea, desde 2021 hasta ahora, yo estaba trabajando unos 3 libros al mes de media a lo largo del año, ¿vale? Además de los libros, además de los libros de autores, yo también trabajo para algunas instituciones, ¿vale? Que me contratan para editar el libro de un certamen o para editar el libro, por ejemplo, aquí en Sevilla está el Aula de la Experiencia, que pertenece a la Universidad de Sevilla y tiene una serie de publicaciones anuales, entonces me contrata mi servicio para publicar. Y ya te digo, estaba en torno a 3-4 libros mensuales. Además, organizo la Feria del Libro de los Palacios de Villafranca y otra serie de eventos, entonces pues, la editorial ha ido funcionando de esta manera. Pero es verdad que este año decidimos implementar una serie de cambios en la comunicación y desde entonces la verdad es que estoy aumentando bastante la cantidad de autores. Ahora mismo estoy trabajando en 13 proyectos. Pero yo te digo, no me llegan, de verdad no me llegan tantos manuscritos, o sea, el 90% no lo tengo medido. Eso es una cuestión que me gustaría también trabajar, el tema de medir más los datos. No lo tengo medido, pero prácticamente el 90% de las personas que se ponen en contacto conmigo confían en mandarme el manuscrito y tratamos la propuesta, al final publican con Ediciones Pangea. Oye, en uno de tus últimos correos nos explicabas tu plan para que la autopublicación ocupe el lugar que merece. Me parece unas medidas muy interesantes, pero vamos a centrarnos en una que creo que le interesa a mucha gente que nos escucha. Es el tema de ferias de libro. Creo que estar presente en ferias, además de generar unos buenos ingresos, creo que hacen que los autores sean más próximos a los lectores, cosa que creo que es bastante importante. ¿Por qué cuesta tanto que los autores autopublicados puedan estar en las ferias del libro y qué se puede hacer para remediarlo? Cuesta tanto estar en Feria del Libro y en los diferentes eventos literarios y del mundo del libro que hay en todas partes porque existen todavía muchísimos prejuicios en torno a lo que es la autopublicación, ¿vale? Eso viene de largo, la autopublicación ha existido a lo largo de toda la historia. Siempre había autores que han querido publicar sus libros y que las editoriales o las empresas que publican libros pues no veían bien publicar esa obra en ese momento, entonces decidían autopublicarse. ¿Qué pasa? Que recientemente, hace como 15-20 años, hubo como un primer boom de libros autopublicados y se basaba básicamente en que el autor iba a una librería, decidía publicar su libro, pero claro, ¿qué pasa? Que eso no pasaba unos criterios editoriales, simplemente la librería le maquetaba el libro, le hacía la portada sin ese criterio editorial, sino más bien de impresión, y además los materiales eran los que eran, ¿no? La impresión digital y la cola no eran como es hoy día y por tanto los libros no tenían la calidad que se puede alcanzar en 2025, ¿vale? Entonces esos prejuicios estaban ahí y crearon una serie de barreras que todavía, por desgracia, existen, cuando desde hace 15-20 años existen editoriales de publicación, que además son, podemos decir, competencia de Ediciones Pangea, que están haciendo un muy buen trabajo y que debería ya, en este momento, en 2025, haber conseguido que desaparecieran estos prejuicios en torno a la publicación, ¿vale? Yo cuento en mi carta, mi última carta,
o una de las últimas, ¿no? Cuando salga este podcast, yo cuento que una de las tareas, una de mis prioridades como editor es, a partir de ahora, eliminar estas barreras y estos prejuicios, o por lo menos hacer todo lo que esté en mi mano para que la autopublicación tenga esa visibilidad y ese reconocimiento que de verdad merece, porque hay libros hoy autopublicados que superan a los que están publicados por la editorial tradicional, y me refiero tanto en la forma de contenido como en la calidad material, pero que por estos prejuicios y digamos, mala manera que hay de mirar la autopublicación, limita mucho su recorrido. Y no está en ferias del libro, no está en eventos literarios, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones, como digo, es negociar con los organizadores para que nuestros libros estén en nuestros libros y los de autores de otras editoriales o autopublicados o autoeditados. Quiero decir, quiero que se luche en España y en general en el mundo del libro para que estos autores tengan su visibilidad y su reconocimiento en todos los eventos literarios, ¿vale? Nosotros estamos actualmente participando en alguna feria del libro, por ejemplo, aquí en Sevilla, siempre nos han prestado su espacio. Botica de Lectores, que es una librería bastante conocida en la ciudad, siempre nos ha cedido su stand para firmas de ejemplares. La feria ha cedido un espacio para presentar nuestros libros, pero como digo, hay todavía muchas ferias y muchos eventos que son tan importantes para los autores, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la cercanía con los autores, ¿no? Para crear comunidad, para conectar con ellos, y que estos autores no tienen la oportunidad de estar ahí porque les niegan esa participación, ¿vale? Entonces es fundamental que tanto yo como la gente implicada o afectada, entre comillas, que son los autores autopublicados, editoriales de autopublicación y los lectores comprometidos, que nos apoyemos, nos sujetemos y nos esforcemos juntamente para que la autopublicación deje de verse mal. Oye, ¿no se podría crear una feria de libro de gente autopublicada y ya está, directamente? ¿O crees que no funcionaría? Sí que funcionaría. De hecho, hay algunos movimientos, ¿no?, que organizan eventos en diferentes ciudades en las que se reúnen autores de autopublicación y algunas editoriales. Pero es verdad que a nivel nacional sí que haría falta, creo yo, un espacio de este tipo. De todas formas, a ver, quiero decir, hacer un evento de este tipo me parece súper interesante y es una de las cuestiones que me gustaría trabajar en ella, incluso si ya existe esta iniciativa, sumarme a la misma. Pero es verdad que esto, ya te digo, es una opinión mía personal que me pasa en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Es decir, cuando hacia algo hay ciertos prejuicios, hay ciertas barreras, creo que aislarlo o por lo menos aislarlo solamente no es la solución. Creo que la solución es que el libro autopublicado, el autor autopublicado, también esté presente en ferias donde está el libro de edición tradicional, porque no hay diferencia. Siempre que el libro tenga la calidad, quiero decir, la calidad prioritaria para tener espacio en esos sitios, es fundamental que tenga ciertos criterios editoriales el libro, ¿no? Desde el punto de vista de la forma del contenido como de la producción material. En el caso de una editorial como la tuya, yo lo veo bastante factible y fácil, porque vaya, si se dieran los pasos, simplemente ya me imagino una feria del libro de estas importantes y decir, oye, que soy Ediciones Pangea, tengo una serie de autores, quiero un stand para poder estar con los otros. Y yo creo que eso podría ser bastante fácil de conseguir y hacerlo. Ahora, me cuesta más pensar, por ejemplo, estoy pensando en todos los conocidos que tengo en Amazon, porque yo conozco muchísima gente que escribe en Amazon, son autopublicados y no hay ninguna editorial detrás, simplemente hay su trabajo. A mí me cuesta más eso que tú decías, ¿no? De quién aplica los criterios editoriales para que estén en un stand. A mí me cuesta un poco más, ¿no? Y no creo imaginarme un stand que diga, mira, aquí están los que están publicando en Amazon, ¿no? Es decir que, no sé, me cuesta pensarlo, pero es que me da rabia de que hay muchísima gente que escribe muy, muy, muy bien y no puedan estar un día en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, pudiendo firmar libros a sus seguidores. Me cuesta muchísimo que no verlo. Vale. Yo esto lo tengo clarísimo desde hace bastantes años, y es antes, y esto lo conté en mi primera carta en Shasta, ¿no? Mi carta de presentación,
Y es una cuestión que le da mucha vuelta y que creo firmemente en ello. Hoy, no sé de mañana, pero hoy creo firmemente en ello. Y es que hace unos años quienes tenían el criterio para ver qué se publicaba y qué no eran las editoriales, y para decidir o para recomendar qué se leía y qué no eran los medios de comunicación. Esto ya ha cambiado actualmente. No vamos a entrar en el tema de si es bueno o malo. Yo, para mí es positivo, pero hoy en día quien decide, quien marca el criterio a la hora de leer, no son las editoriales, sino que son los propios lectores, ¿vale? Que digamos que se dejan guiar por Goodreads, por reseñas, por espacios como el tuyo. Y quienes, ya te digo, ellos, o sea, los lectores son quienes hecho, y quien decide qué publicar y qué no, es una decisión, son los autores. ¿Qué tenemos con esto? Que a la hora de tener esos espacios, ¿no? También tenemos que guiarnos por los lectores. ¿Qué están buscando los lectores? ¿Los lectores leen a estos autores de Amazon, sí o no? Sí, ¿no? Esto quiere decir, los números están ahí, aunque están en el sentido figurado, ¿no? Porque no tenemos datos concretos de venta en Amazon y demás, pero los datos están ahí de que los libros en Amazon funcionan, gustan, de hecho, muchas editoriales están buscando autores en Amazon, o sea, es decir, están poniendo muchísimos recursos en editoriales tradicionales en buscar y captar autores de Amazon. Tengo amigas que han publicado en Amazon al principio y después la han fichado a editoriales tradicionales grandes. Entonces, ¿por qué no van a tener ese espacio en la Feria del Libro? Yo te digo, hay muchas ferias que todavía no prestan ese espacio, editoriales que podemos decir que son competencia mía, ¿no? O compañeros, competencia en el buen sentido de la palabra, han tenido problemas en ferias del libro porque le han negado el espacio incluso cuando antes lo han tenido. Es decir, que ha habido a veces hasta un cierto retroceso en ese sentido. Pero si la gente hoy ya lee en Amazon, si conectamos con los autores, es que es otra forma de conectar con los propios autores. ¿Por qué no va a estar en ferias del libro? Que no... Claro. Oye, ahora mismo... Por esos prejuicios, ¿no? Quizás por esos prejuicios de que si es de Amazon va a ser mal. Sí. No sé, habría que buscar la forma, aunque fuera, no sé, una votación popular, vete a saber, para decir, los invitados en tal feria serán estos, y en la siguiente feria pueden ser unos que no hayan estado en la siguiente. Ya, es que esto es complejo, ¿no? Porque siempre se presupone que cualquier sello editorial tradicional, cualquiera, iba a decir lo grande, pero casi cualquiera, como que tiene un criterio editorial súper formado, que los libros ya por publicar con ese sello son buenos. Sí, ¿no? Quiero decir, hay sellos que te aseguran prácticamente al 100% de que el libro está bien trabajado desde el punto de vista de que han seleccionado a un buen libro, de que está bien trabajado, pero hay sellos que siguen publicando libros por otros criterios que no tienen nada que ver con el de la calidad del libro, que tienen que ver con un criterio comercial, que tiene que ver con un criterio de que en ese momento les parece bien publicar ese libro porque el tema está candente, cuando realmente el libro quizás no es bueno. Porque hay que fiarse siempre del criterio de las editoriales grandes cuando actualmente, y esto está más que comprobado en todo el ámbito cultural, quien está marcando el criterio son los propios consumidores, aunque no me gusta palabras, ¿no? Los propios lectores, los propios oyentes de música o espectadores de películas. Oye, vamos a hablar un poquito de la editorial Pangea, de cómo es ese proceso, ¿vale? Si, desde que te llega el manuscrito y todo el proceso que hay hasta que se ven en las librerías, para que la gente se haga una idea de qué estáis haciendo con los trabajos que te llegan, ¿vale? Porque así conozcan cómo es una editorial que no es tradicional. Vale, lo digo muy, muy rápido. Una persona quiere autopublicar su libro, ¿no? Por el motivo que sea. A principio me llegaban muchos autores que lo habían intentado por la edición tradicional, no lo habían conseguido y decidían autopublicarse. Hoy día ya me llegan muchísimos autores que tienen claro que quieren autopublicarse, ¿vale? Me llega el manuscrito, yo me suelo leer, como he comentado anteriormente, unas 15-20 páginas para ver un poco el tono del libro que busca el autor y también conocer un poco sus expectativas. Que el libro decido publicarlo, que como digo, el criterio de la autopublicación es más flexible, ¿no?, que una editorial tradicional. Decido publicarlo, hablo con el autor, le mando mi propuesta
barra presupuesto, ¿no? En el que cuento un poco los servicios editoriales que vamos a hacer y si el autor lo acepta, le mando el contrato firmado, ¿vale? Un contrato en el que básicamente se refleja los libros que se van a imprimir, los plazos, el presupuesto y demás, ¿no? Que los derechos son suyos siempre. Y una vez que el autor ya ha firmado el contrato, comenzamos el proceso de edición. Yo trabajo con una correctora, actualmente es Laura, ¿vale? Que hace la primera corrección del libro, tanto ortotipográfica como de estilo, que esto es importante. Muchas editoriales de autopublicación, y diría que hoy día editoriales en general, incluso las grandes, solamente hace una corrección ortotipográfica. Nosotros trabajamos la corrección ortotipográfica y de estilo, ¿vale? Primero lo corrige Laura y después me lo da a mí, que yo hago como una revisión de su trabajo, que básicamente nada, hace la revisión, pero sí es verdad que trabaja un poco más también el criterio editorial, ¿no? De que esto aquí le hace falta un poco más de atención, bla, bla, bla. ¿Vale? Una vez que le pasamos el documento al autor, el autor lo revisa, ¿no? Y nosotros después aprobamos los cambios, hago una nueva lectura para ver que está todo bien, que no se ha quedado ninguna errata detrás. Bueno, siempre se acaba alguna, pero tú me comprendes, ¿no? Y los lectores y los oyentes comprenderán. Hacer una revisión de que todo está bien y lo pasamos a la maquetación, ¿vale? Hasta ahora, generalmente, era yo mismo el que maquetaba los libros, pero es verdad que tengo colaboradores que lo maquetan. Nosotros no trabajamos nunca, jamás, porque creo que cada libro es un mundo. Nunca trabajamos con plantillas, ¿vale? O sea, de eso no tenemos paquete ni nada de ese estilo por eso mismo. Esto de que todos los libros tienen que ser de 15 por 21 o de, ¿sabes? Las medidas estándar que hay, nosotros no trabajamos así, sino que dependiendo del género, del libro concreto, de las dimensiones o del objetivo que tenga el autor o autora con ese libro, pues trabajamos con una maquetación y con unas dimensiones diferentes. Y de la maquetación pasamos al diseño de cubierta, ¿vale? Que normalmente esto se hace en paralelo. El diseño de cubierta lo empezamos desde que yo me leo el manuscrito y conozco la historia, ¿vale? Le pedimos al autor una serie de ideas, ¿no? Ideas tiene de cubierta. Y a partir de mi lectura y de esas ideas, pues le traslado el briefing al diseñador. Trabajo con varios diseñadores, con Darío, Adrián, y nos mandan las propuestas, ¿vale? Esto también es importante reseñarlo porque normalmente la edición de autopublicación, vamos, en la edición tradicional ya se sabe cómo se trabaja la cubierta, ¿no? Simplemente la editorial decide qué cubierta le pone al libro por su criterio editorial y por su línea, ¿no? Por su colección, y el autor puede opinar, pero casi siempre se tiene que plegar a la idea de la editorial tradicional. En la autopublicación hay un aspecto que a mí no me gustaba, que era el que muchas editoriales lo que hacen es darte acceso a una base de datos, o sea, a un banco de imágenes, a un banco de imágenes en el que tú decides 1, 2, 3 imágenes que te gustan y que puede ser portada, ¿vale? A mí esto no me parece lo más correcto. Yo lo que suelo hacer es recoger esas ideas del autor, tomar mis notas y mis ideas a partir de la lectura y trasladárselas al diseñador, que nos manda varias propuestas, ¿vale? Esas propuestas primero pasa mi filtro normalmente, es decir, de las 4 que me manda, quizás me quedo con 2, que son las que les mando al autor o autora, y decide, ¿vale? En esta parte es importante decir que es la parte en la que soy quizá más flexible dentro de la editorial. En la corrección soy más rígido, es decir, si el autor me dice que algo, yo intento insistirle en que eso es incorrecto bajo mi punto de vista. En la edición de lo que es el texto lo mismo, en la maquetación lo mismo, pero el diseño de cubiertas sí que soy más flexible porque creo que los autores suelen idealizar la cubierta, es decir, tú cuando estás escribiendo el libro, cuando lo tienes listo, te imaginas la cubierta de tu libro y hacerle una propuesta de cubierta en la que no termine de convencerlo no me termina de gustar. Entonces sí que soy más flexible, ¿no? Intento darle mi sugerencia y aportar mi criterio, pero ser más flexible en ese sentido. Y bueno, cuando una vez que está la cubierta y tenemos ya la maquetación más, mandamos los libros muestras, ¿vale? El autor recibe una cubierta en papel de su libro. Al otro día ponía en Substack, ¿no? Escribí una note sobre que nos habían llegado justamente varias muestras de libros. Algunas me llegan a mí, algunas les llegan a los autores.
Y es uno de los momentos más mágicos del proceso de publicación, porque te llega un libro, la muestra es un libro físico tal y como se va a imprimir, salvo un cambio que se haga siempre, ¿no? Pero tal y como te va a llegar los libros. Muchas veces he pensado, digo, lo bonito que es que te llegue esa caja de libros, ¿no? Tú la abres, veas los libros por primera vez, los huelas, un libro que has trabajado durante meses y años, se rompe un poco esa magia con la muestra, porque la muestra te llega... Claro. Tal te digo, esto se pierde, ¿no? Pero es verdad que al final la muestra es prácticamente el libro ya eso, ¿no? Y lo ven por primera vez. Se hacen los cambios que sean necesarios y se manda a impresión, ¿vale? En ediciones páginas normalmente las tiradas son de 100, 200 ejemplares. Como digo, es un mundo, ¿no? Pero normalmente lo mínimo, y esto es una cosa que siempre suelo recomendarle a los autores de autopublicación, es que se imprima 100 ejemplares, ¿vale? Por diferentes circunstancias. Las imprentas, digamos que bajan el precio a partir de 100 ejemplares, mínimo 100 ejemplares para tu círculo y para cierta distribución, ¿vale? Y además, quiero decir, en paralelo a todo este proceso de edición, desde el manuscrito, corrección, maquetación, diseño de cubierta, impresión, en paralelo trabajamos lo que es la comunicación, ¿vale? La comunicación. Hacer un plan de comunicación, establecer la fecha de lanzamiento, qué acciones se van a hacer, con qué reseñistas podemos hablar, con qué medio de comunicación, y al final del todo, hacer el lanzamiento y la distribución. Esto es la distribución, es posiblemente uno de los puntos, si quieres hablamos de ello, es uno de los puntos más complejos que tiene la autopublicación. Sí. Bueno, el libro general, pero la autopublicación en particular. Sí. No, me interesa porque, bueno, yo hace muchísimos años publiqué mi primera novela y recuerdo que, bueno, primero pasé por un montón de editoriales tradicionales que todas me dijeron que no y al final ahí no existía, te digo muchísimos años porque no existía Amazon. Total, que al final me cogí yo, me lo publiqué yo, me fui a una imprenta y allí trabajé con la imprenta, con el corrector que había, con el portadista que había y tal y que cual. Y recuerdo que me voy para el Corte Inglés y le digo a la del Corte Inglés, mira, que traigo mi libro, ¿me lo podéis vender? Y dice, mira, o pasas y pagas a la distribuidora o aquí no te podemos poner el libro. Por eso digo que ya lo conozco yo, eso de o pagas o aquí no ponen tu libro. Eso también lo tenéis, ¿no? Esa dificultad, supongo. Quizás es lo más difícil en la autopublicación, pero yo te digo, sí, creo que es un problema sistémico del mundo del libro. A ver, en España la distribución, digo en España porque es el contexto que más conozco, la distribución funciona de la siguiente manera. Un distribuidor puede entregar libros a la librería, ¿vale? La librería puede decir que lo ha vendido, ¿vale? Liquidarle las ventas al distribuidor. El distribuidor incluso lo puede liquidar las ventas a la editorial y al autor, por tanto, y después esas ventas pueden devolverse. Es decir, esas ventas no son totalmente en firme, ¿vale? Esto, si tú tienes una ferretería y compras tornillos, después ya no los puedes devolver. Los tornillos, si no los vendes, te los tienes que comer, por desgracia. Pero en el libro no, o sea, en la librería pueden devolverlo. Quiero decir, no critico esto, o sea, no critico que una librería no tenga esa oportunidad, igual que el precio fijo del libro, porque entiendo que son medidas para proteger a las librerías. Pero que funciona así, ya está. O sea, quiero decir, no hay otra. Es verdad que muchos autores no lo conocen y funciona así. Vale. ¿Qué pasa en la autopublicación? Que, sumado a este problema, sumado a esta circunstancia de lo que es la distribución en España y los prejuicios que existen en la autopublicación, hace que los libreros y los distribuidores no quieran correr, o sea, vean la autopublicación como un riesgo y no como una oportunidad. Ya. ¿Vale? Vale. Entonces, distribuir es muy complicado. Aparte, los autores, esto lo estaba comentando el otro día con un autor hablándole de la distribución. Y además yo soy bastante honesto en esto y muchas veces, si hay algún autor que no publica conmigo después de hablado conmigo, muchas veces se debe al tema de distribución porque soy bastante claro y honesto y lo comento. A ver, la distribución, tú imprimes 100 ejemplares, ¿vale? Y de esos 100 ejemplares, tú te quedas con 50 o 60 que los vas a vender entre tu círculo más cercano, ¿no? Sobre todo si es el primer libro, pues vas a vender mucho, tus amigos, tus conocidos, familia, algunos que vas a regalar, un compromiso, ¿vale? Y después se distribuyen 20, 30 libros. De esos 20, 30 libros, ¿en cuántas librerías podemos estar? Muy pocas, ¿no? Con toda la librería que hay, ¿qué capacidad tenemos nosotros de estar visibles en las librerías? Eso primero. Las librerías buscan, como todos los negocios, vender. ¿Qué van a tener en sus escaparates? Los libros que más se venden, ¿vale? Los libros que mejor funcionan. Otro problema que tiene es que
en la autopublicación a los autores les ha costado, el ejemplar le ha costado dinero, ¿vale? Entonces, si la distribuidora se queda un 55%, ¿no? Ujú. La distribuidora se queda un 55% entre la distribuidora y la librería, obviamente. Si se queda ese porcentaje, al autor le queda muy poco porcentaje. Por tanto, el autor muchas veces decide vender el libro por su cuenta y distribuirlo por su cuenta. Porque Ya. no le sale rentable que se lo distribuya una distribuidora. ¿Qué pasa? Ujú. Que lo que hemos hablado antes, normalmente las librerías no aceptan los libros autopublicados, y menos si no vienen de una distribuidora. Entonces, todo este problema, quiero decir, que es enorme, que es un problema sistémico, un problema que también afecta a la autopublicación. Los autores que obviamente en la autopublicación buscan al menos recuperar la inversión, les cuesta distribuir los libros en distribuidora, la distribuidora no acepta el libro autopublicado porque saben que las librerías van a priorizar los libros de grandes editoriales. Todo esto hace que la distribución sea un gran problema. ¿Cómo lo abordo yo? ¿Vale? Yo lo abordo de la siguiente manera. Uno, potenciar los canales de distribución y venta propios, o sea, los que podamos controlar, porque al final es controlar. ¿Qué podemos controlar? Si tenemos Amazon, o sea, si el autor acepta darle de alta el libro en Amazon, está en Amazon, Ujú. y se puede vender por nuestra página web, el autor puede venderlo, nosotros podemos venderlo en los eventos, en las ferias, en los actos en que participamos, ¿vale? Ujú. Entonces, eso es lo que podemos controlar. Y además, trabajamos con una distribuidora que es Mala Hierba Libro, que es una distribuidora pequeña, pero que funciona bastante bien, está aquí en Sevilla, que con ella sí que podemos estar en todas las librerías de España, ¿vale? ¿Basta tu libro físicamente en una librería de Málaga si eres de Santander? Es improbable, salvo que tú me digas, mira, es que yo veraneo en Málaga y todo mi círculo está allí. Bueno, pues se pueden mandar ejemplares. Pero normalmente, como funcionamos con esta distribuidora tradicional, es alguien va a una librería de cualquier ciudad, ¿no? De Valencia, por ejemplo, pide tu libro y tu libro está allí en 2 o 3 días, ¿vale? O sea, Claro. Ujú. físicamente, trabajamos con una distribuidora que trabaja con todas las librerías, incluida Casa del Libro y demás. Ujú. No, me parece bien, está bien que sea así. Y está bien que la gente lo sepa, ¿eh? Porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, que tú puedes llegar a una librería y pedirle el libro que te dé la gana, aunque sea uno de Amazon, y tienen la posibilidad de que se lo traigan. Y yo no sé si los libreros son conscientes, la mayoría, digo la mayoría, no los veteranos y tal, digo la mayoría si son conscientes de que ahí también hay un negocio. Es decir, ¿me explico? No sé. Sí. Sí. Oye, Además, dime. esto es una cuestión porque, claro, también, ya te digo, las tiradas de la autopublicación no suelen ser tan grandes como las de la editorial tradicional, que aún así cada vez son más pequeñas, ¿no? Ahí están los datos, ¿no? De cada vez las tiradas son más pequeñas, se publica más y las tiradas son más pequeñas. Yo siempre pregunto también muchas veces al autor, ya te digo, yo en el tema de distribución es lo que estoy más honesto porque no quiero crear falsas expectativas ni nada. Yo siempre le pregunto a los autores, digo, tú vas... quizás tú sí, y en el mundo Substack sí que somos muchos que estamos a favor de la autopublicación, pero en general, estoy hablando de los lectores en general, a gran escala. Sí. Entonces le pregunto siempre al autor, ¿tú vas a una librería y compras un libro que no conoces de nada, ni has visto en tu vida, ni nada? Y me dice, no. Y digo, pero es que como tú, hay mucha gente, ¿sabes? Entonces el librero ve eso. Quiero decir, tú lo que ves como librero es que aquí vienen a comprarme a Arturo Pérez Reverte, Eduardo Mendoza, Rosa Montero. Entonces, ¿a quién le va a dar la prioridad a ese librero? ¿Quién va a poner el escaparate? Uh-huh. Sí. ¿Vale? Entonces te digo que es un tema, además que es un debate y una reflexión que hay que tener en torno a la distribución, porque creo que tiene que cambiar bastantes cosas. Yo me refería más a que pudieras entrar a una librería y que hubiera un cartel que diga, aquí puedes pedir, aunque no esté, cualquier libro que tú desees. Es decir, y debajo que ponga incluso autopublicado. Eso sería la leche. A eso me refiero. Y además que es una realidad, quiero decir que hoy, que además, no sé si lo conoces, ¿no? También está el tema de la impresión bajo demanda, ¿no? Sí. Y los que no están, como Amazon, vamos, básicamente como lo que es Amazon. Y que es posible, no sé por qué todavía hay libreros que no ven lo que tú dices, ¿no? Ese negocio ahí, porque ese negocio está. Y más que la librería, es lo que hemos hablado, ¿no? Que es un negocio en el que tiene sus particularidades y en la que si tú traes el libro porque alguien te lo ha pedido, ese libro generalmente se puede devolver. No se te va a quedar en la librería cogiendo polvo.
Ujú. Oye, siempre o casi siempre que publicáis un libro, ¿hacéis una presentación o tenéis la posibilidad o es obligatorio hacerla o cómo funciona eso? Yo no obligo al autor a hacer presentación. De hecho, incluso cuando tenía la editorial tradicional, a pesar de que era uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? El tema de organizar eventos en torno a los libros, yo no obligo a hacer presentación. Siempre lo recomiendo, le doy los consejos que necesite, incluso gestiono presentaciones cuando los autores no conocen el espacio, ¿no? O, por ejemplo, me dicen dónde hago la presentación, porque la primera presentación es de un espacio grande y las librerías se me quedan pequeñas, entonces suelo gestionar los espacios, ¿no? Porque el espacio público, pues hago las gestiones propias, ¿no? Con el ayuntamiento de la ciudad o con la asociación que sea. Porque para mí la presentación es uno de los puntos fuertes de un libro. O sea, ya no solamente para vender, que también, ¿no? Para decir las primeras ventas, estoy contento, ¿no? He recuperado la inversión. 90% de los autores, o el 99% de los autores de ediciones páginas recuperan la inversión, porque hacen una presentación de libro en la que nada más con tu círculo recuperan lo invertido. Es fundamental. Y las presentaciones, esto también es una cosa que lo he reflexionado bastante porque, y hablándolo con compañeros editores que llevan mucho más tiempo que yo, antes de la crisis de 2008, las presentaciones era el momento en el que más se vendía, o sea, y se organizaban muchísimas presentaciones porque se vendía mucho. El que acudía a la presentación compraba el libro, siempre. No sé si es porque se publicaba menos, porque la gente tenía más capacidad, no lo sé, se compraba siempre. Ya a partir de la crisis de 2008-2009 en España, la gente seguía acudiendo a presentaciones, seguía comprando, pero ya no, o sea, no compraba tanto, o si no compraba, se escondía un poco, ¿no? Lo hacía en un despiche, se iba del acto de la presentación y ya está. Pero a partir de la pandemia nos hemos dado cuenta, muchos editores, de que la gente va a las presentaciones y muchos no compran el libro, ¿vale? O sea, no compran el libro. ¿Qué pasa? Que yo siempre recomiendo a mis autores de que la presentación sea una experiencia, es decir, que el lector o la persona que vaya a la presentación no vaya allí a escuche a dos señores hablando de sus batallitas, de cosas que saben entre ellos nada más y que se olviden de la gente, porque, quiero decir, son un gancho. Yo busco y quiero que mis autores hagan una experiencia en la que atrapen por los 5 sentidos, ¿vale? Que se viva como una experiencia olfativa, gustativa, ¿no? Que se ponga allí unos vinos, siempre que se pueda, ¿no? Económicamente. Que se ponga un photocall para que la gente se haga fotos, hay que ser la instagrameable, ¿no? Que es una palabra que no me gusta para nada, pero siempre digo. Hay que hacer las presentaciones y los actos instagrameables. Que la gente lo viva como una experiencia, porque si tú lo vives como una experiencia, va a costar menos gastarte esos 15-20 euros en el libro, ¿vale? ¿Sabes? Claro. Es como, quiero decir, después de todo lo que he vivido, he hecho el libro. Que esto es lo que he hablado muchas veces. Que también, ¿no? Que los autores generalmente buscan que lo lean. Y quiero decir, que vender libros es el primer paso, pero lo importante es que te lean, ¿vale? Entonces, creo que esta experiencia no solamente hace que el lector o el posible lector compre el libro, sino que también estén más predispuestos a leer esa historia, ¿no? Después de la experiencia que ha vivido en la presentación. Claro, claro. Oye, ¿también trabajáis la versión digital o simplemente la versión en papel? Siempre trabajamos el papel, o sea, la digital solamente no la trabajamos, el papel siempre la trabajamos. Antes lo que hacíamos era, le ofrecíamos como un servicio extra de llevar ese libro en papel, ¿no? Esa versión en papel al digital, ¿no? Al EPUB. Desde hace 2 o 3 meses, hace poco antes de que llegara el verano, he decidido que todos los libros van a tener edición digital. Siempre que las características lo permitan, ¿no? Que decía, libros de fotografía o libros más complejos, libros infantiles que son más difíciles de llevar a lo digital, pero la mayoría de los libros siempre van a llevar su versión digital. Siempre. Porque, quiero decir, por una doble cuestión. Una, porque hay mucha gente que lee digital, aunque no sería tanto como se predijo en 2006, 2007, ¿no? Que iban a acabar con el libro en papel, eso es imposible. Pero, sobre todo también porque como nosotros imprimimos generalmente en España, y es una cuestión que no lo he mencionado, de que yo trabajo normalmente en España porque manejo mejor los recursos, es decir, puedo gestionar mejor una presentación, puedo ir al acto a presentar el libro con el autor, porque
controlo mejor el tema de la impresión. Pero si tenemos las versiones electrónicas, tenemos más capacidad también de llegar a otros países, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que es muy importante la versión digital, ¿eh? Porque yo mismo no lo tengo calculado, pero creo que el 95% de los libros que leo son en digital. Yo. Es decir, porque ya una cuestión de espacio, una cuestión también de tener posibilidades de leerlo en un sitio, en otro, ¿no? Es decir, que me he acostumbrado al final, no sé. Y sí que es verdad que cuando cojo un libro... Dime. Dime. No, que digo que sí que es verdad que cuando tengo un libro en papel siento como un pequeño orgasmo. Pero bueno, que me he acostumbrado a leerlo en digital y mira, ya ahí no me van a mover, yo creo. Yo no voy a decir el porcentaje de libros que leo en libro electrónico porque si no, no van a querer imprimir más conmigo. Es decir, yo leo mucho el libro electrónico, la verdad. Es decir, porque, quiero decir, sobre todo especialmente desde que fui padre, ¿no? Yo tengo un niño con 4 años y claro. que lleva 4 años durmiendo con nosotros, entonces, y leo mucho en la cama, la verdad, yo soy un lector de cama, aunque ya a los 33 años estoy notando ya el paso del tiempo, me cuesta más estar tumbado, pero al leer en la cama, con el libro electrónico es mucho mejor, ¿no? Lo pongo en modo oscuro y lo leo en el libro electrónico. Pero yo te digo que leo mucho y me parece fundamental. Otra cosa que me ha gustado mucho cuando he estado por ahí, como se dice, bicheando por la página web, es que no solo publicáis y ya está, y os olvidáis, ya me ha pagado el autor y ya se puede ir a freír espárragos, sino que tenéis como un servicio de acompañamiento, como que lo tenéis muy claro dentro de la editorial, que aunque pase el tiempo, vosotros estáis acompañando al autor en ese tiempo después de la publicación. Yo la verdad es que me siento bastante mal, quizá porque vengo del mundo tradicional, me siento bastante mal y responsable de los resultados de los libros. Muchas veces claro. pienso que me siento demasiado, que tengo el sentimiento de culpabilidad demasiado grande, ¿no? Me siento responsable de eso. Y además, cuando a un autor le cuesta más, ¿no?, mover su libro por cualquier circunstancia, todo el mundo no tiene la misma formación a la hora de promocionar y difundir su obra, intento siempre echarle la mayor mano posible. Aún así es un debe, quiero decir, los acompaño, cualquier cosa que me piden la hago, presentan el libro en tal sitio, 3 meses después le hago un cartel, obviamente sin compromiso, pregunto constantemente cómo va, todo ese tipo de cuestiones, pero es verdad que me gustaría y de hecho a partir de septiembre vamos a lanzar un plan diferente, ¿no?, a la hora de publicar, porque me gustaría implicarme más en ese sentido. El autor, normalmente, que nos llega a nosotros, un autor que a lo mejor ha publicado por primera vez, o ha publicado otra vez y ha tenido mala experiencia, y cree que solamente desconoce, o por lo menos, o sea, quiero decir, el problema de todo ser humano, creo yo, es no saber que desconoces algo, ¿vale? O sea, si tú eres consciente de que desconoces algo, le intentas poner remedio. ¿Cómo ponen remedio los autores? Contactando con una editorial de autopublicación que te acompañe en el proceso de edición del libro. ¿Dónde está el problema? Cuando el autor no sabe que el libro no se acaba cuando te llega a tu casa la caja de los libros, sino que el libro realmente lo potente empieza después. Claro. De tener un libro en tu quiero decir, el hecho de publicar es muy bonito, pero no es el final. El final es que los lectores te lean. Entonces, me gustaría, y es lo que estamos haciendo, y yo te digo, como te he dicho al principio, estamos en construcción, y más en agosto, porque estamos construyendo el lanzamiento de lo que va a ser nuestra forma nueva de publicar a partir de septiembre, que va a ser mucho más potente el después del libro que lo que es hoy, ¿no? Muy bien. Oye, te voy a leer un párrafo de una de tus cartas, porque la verdad es que tengo que decirlo, es decir, si no lo he dicho ya, lo podéis buscar en Substack, José P. Fierro, y os podéis ya suscribir porque os envía una cartita cada jueves y la verdad es que da a sentarse y decir, voy a leerla poco a poco porque aquí este señor nos va metiendo siempre una reflexión. A ver, te tienen que gustar los libros, te tiene que gustar la literatura porque va de eso. Mira, te voy a leer, perdona. Voy a ser humilde y modesto y lo digo aquí. Escribo mejor que hablo.
Pues no lo sé, ¿eh? De momento está pasando la prueba también con excelencia. Mira, voy a leerte un párrafo, seguro que te sonará y me cuentas, es decir, me reaccionas a ese párrafo, ¿vale? Dice, cada autora y cada libro siguen caminos distintos, por fortuna, pero en todos esos años he visto algo que se repite una y otra vez. Cuando el éxito se define desde dentro y no desde fuera, el que impone el mercado. El proceso se vuelve más coherente, con lo que una es más alineado con lo que se puso en cada página y muchas veces más duradero, porque no responde a modas, ni métricas externas, ni a la ansiedad de la comparación. Vale, ahora que has leído esto, el que esté escuchando dirá, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Como escribe. Pues sí, hombre, que sí. Vale. Que creo que, quiero decir, el éxito de alguien que escribe, o alguien que hace música, o alguien que produce una película, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es? ¿Vender ejemplares? Porque si es vender, o sea, quiero decir, ¿es vender ejemplares o que te lean? ¿Es que te lean o que lo que has leído les guste? Porque también puede ser que lo que te lea mucha gente y que la mayoría diga esto no hay por dónde cogerlo. ¿Vale? Yeah. Entonces, el éxito se tiene que medir a nivel interno en he estado una serie de meses trabajando en el libro, he conseguido publicarlo, me llega una reseña de alguien que es un referente y que de verdad valoro su opinión, que es buenísima, ¿vale? Yo siempre, esto lo he hablado muchas veces, ¿no? Con muchos autores y editores. Antes de publicar un libro, desde que lo empiezas, desde la concepción de la idea, tú tienes que tener el objetivo de que por qué quieres publicar el libro. ¿Por qué? ¿Sabes? Simplemente porque tienes esa necesidad o tú tienes que tener claro por qué quieres escribirlo y cuál es tu objetivo, ¿no? De publicarlo. Y en base a ese objetivo y lo que tú buscas, las expectativas que tú tienes, ahí marcará tu éxito. Hoy en día, con el tema ese de las redes sociales, Instagram, es una cosa que decir, el ser humano siempre se ha comparado con los demás. No somos, sino en comparación con alguien, ¿no? Uh-huh. Estoy leyendo ahora porque esto me enreo mucho, por eso te digo, en las cartas intento también tener una cierta estructura. Dentro de poco voy a Praga, voy a hacer un viaje por Praga y Viena, y estoy leyendo una serie de libros que van sobre estas ciudades, ¿no? Y el primero que estoy leyendo es La insoportable levedad del ser, ¿vale? Ajá, claro. Iba a decir la insoportable levedad del ser porque tengo un libro que se titula así, un poemario de nuestra editorial que se llama La insoportable levedad del ser, pero el real, el originario de Mila Kundera, La insoportable levedad del ser. Este libro se menciona, quiero decir, por una interpretación, ¿no? El tema de que si solamente vivimos una vida y no existe el eterno retorno, ¿vale? Siempre lo que hagamos no está ni mal ni bien porque no tenemos un con qué compararlo, ¿vale? Tu vida lo que haces no está ni bien ni mal porque no tienes con qué compararlo, ¿vale? Por lo mismo, el ser humano vive por comparación y es normal que alguien que publica su libro quiera compararse con este vende tanto, este en Instagram tiene un montón de seguidores y, ¿sabes? Un montón de me gusta, pero el éxito debe medirse en cuestiones internas, ¿no? En lo que a ti te hace confiar en tu libro, que buscabas y si se han cumplido. Yo te digo, muchas veces el éxito lo he visto en cosas impensables para mí, ¿no? O por lo menos que no me había puesto a pensar en ello, que es, por ejemplo, alguien que no tiene formación académica, que nació en la posguerra en España y que no tuvo la oportunidad de estudiar, sino que está formado de más adulto y publica un libro. Quiero decir, reconciliarse con esos complejos que tenía interno de no pude formarme, no soy capaz de publicar un libro y hacerlo con 60 y tantos, 70, 80 años, o sea, esto para mí es un éxito más importante que vender, ¿qué? 300, 400, 1000 libros, ¿sabes lo que te digo? O, por ejemplo, una autora que tengo, que esto lo cuento mucho, que es Encarni Reyes Moriana, esta autora es ferretera, ¿vale? Ella estudió su formación en ciencias políticas y tiene una ferretería que tiene ya 3 generaciones. La fundó su abuela, después su madre y ella es la 3ª generación de la ferretería. Ella publicó un libro sobre sus vivencias, experiencias, sobre el día a día en lo que es la ferretería, pero todo enlazándolo con una perspectiva de género, ¿no? Una perspectiva de género y con su propia formación. Entonces, ella le comentó ese libro a una persona que era referente para ella y le dijo que cómo iba a contar su vida, que su vida nada más le iba a interesar a ella y su familia, que para que un libro de memoria o de biografía fuera interesante, tendría que ser un personaje
digamos, relevante, ¿no? Ya. Pero entonces le surgió esta duda, estuvo un tiempo que no quería publicarlo, pero habló conmigo a raíz de una publicación que hizo en una revista y decidió por fin lanzarse y publicarlo el libro. Pues hoy se ha cambiado totalmente su vida y la de mucha gente, porque ha servido de ejemplo no solamente para su familia, sino también para su barrio, ¿no? Al contar todas estas historias, una historia de personas con ciertas divergencias y además no solamente ha podido presentar libros y acudir a centros educativos, asociaciones, sino que incluso fue nominada a los premios Ferretero del Año, Ferretero Joven del Año de España. ¿Vale? Y además estuvo muy bien porque en el acto en el que se entregó estos premios, en el que se entregaron los premios al Ferretero Joven del Año, la asociación que lo organizaba nos compró a la editorial de la autora, compró 70 ejemplares que se repartieron durante el acto de entrega de premios para los asistentes. Muy bien. Sí, un éxito. Total. Te digo que el éxito, claro, que el éxito no se mide, que al final nos vamos a quedar con que te compraron esos ejemplares, pero yo te digo que el éxito no solamente se mide en vender ejemplares y demás, sino que hay otras cuestiones que son propias, ¿no? Ella veía que tenía todas esas historias y que podría servir de ejemplo para sus vecinos y su familia, ¿eh? Y lo consiguió, ¿sabes? Sí. Oye, nos queda poquito de charla porque ya te he robado más de una hora, pero me parece, si no me equivoco, que estás intentando acabar tu primera novela, ¿es así? No es una novela, quiero decir, yo digo... No es una novela. O sea, quiero decir, estoy escribiendo un libro que lo de acabar también un poco, quiero decir, mi idea es publicarlo el año que viene, pero quiero escribir un libro sobre cómo autopublicar con éxito, pero con éxito como el del éxito que hemos hablado, ¿no? Quiero explicar y contar un poco cómo funciona el mundo de la autopublicación y dar una serie de consejos, de aprendizaje y demás para que los autores que estén en ese paso o que ya hayan autopublicado alguna vez y quieran mejorar esa experiencia puedan conocer mi vivencia, ¿no? Y lo que he aprendido durante todos estos años y lo que he aplicado con otros autores. Ese es el primer libro que he publicado. Tengo como quienes escribimos, tengo muchos proyectos en mente, pero novela no, todavía no. Llegará. Una pregunta con mala leche, perdóname. ¿La vas a publicar con Ediciones Pangea? Sí. ¿Tú sabes qué pasa? Que antes, cuando era editor tradicional, tenía amigos que eran editores que se publicaban su libro en su propia editorial, aunque fuera de edición tradicional. Y yo los criticaba, o sea, se lo decía a ellos. Me decía, ¿tú cómo vas con tu...? De broma, ¿no? Porque yo entiendo que al final tú tienes un criterio editorial que normalmente puede coincidir con lo que tú escribes, ¿vale? Porque es tu personalidad, estoy hablando de microeditoriales, ¿vale? Pero, a ver, no tendría otro sentido. Quiero decir, si mañana viene aquí una editorial grande, viene, no sé, Anagrama, a publicar mi novela, o mi libro, o Planeta, o Random House, yo le diría que no, porque no tendría, quiero decir, sería incoherente, aunque la coherencia tampoco lo veo yo como un valor fundamental, pero sería un poco incoherente, ¿no? De que yo abogue por la autopublicación y por autopublicar mi libro y después venga una editorial después publique una editorial tradicional. Aún así, quiero decir, no lo haría, o sea, publicaría con Ediciones Pangea porque creo que hoy día quien realmente tiene la capacidad de mover los libros es el autor. Quien lo iba a mover sería yo. En ese sentido, tampoco me importaría, quiero decir, no vería una oportunidad el poder publicarlo en una editorial tradicional. Totalmente coherente. Oye, vamos a cerrar y vas a tener la oportunidad de poder contestar a una sección nueva, porque antes del septiembre tenía una pequeña sección donde le preguntaba al invitado si se fuera a una isla desierta, ¿qué libro se llevaría, no? ¿Vale? Pero ahora esa pregunta me la había preparado. Muy bien. Así me gusta, que vengas ya con los deberes hechos. Pero, lo siento mucho, pero esta vez vamos a cerrar con un preguntas y respuestas rápidas. Van a ser 10 preguntas donde tú me contestas de forma rápida. Si puedes añadir alguna pequeña cosa, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero la idea es que no nos extendamos mucho, ¿no? En cada una de las preguntas y respuestas, ¿vale? Y con eso cerraríamos. Yo creo que quedará bien la charla con este final. Por tanto, si estás preparado, vamos con las preguntas y respuestas rápidas. Un libro. ¿La transformación o la metamorfosis de Kafka? Joder, empezamos fuerte entonces.
Lo releo cada año. Hombre, y ahora que vas a Praga, más, ¿no? Voy por eso, vamos. Sí, sí. Un autor o autora que no dejarías de leer. Esto es difícil. Te digo 4 o 5. Mircea Cartarescu, Mariana Trabacio, Sara Meza, Mariana Enrique y Zambra. Todos actuales. Uh-huh. Y obviamente Kafka. Quiero decir, he dicho Mircea Cartarescu, Trabacio, Sara Meza, Alejandro Zambra y Mariana Enrique. Pero obviamente Kafka. Quiero decir, si tengo que darme con uno, desaparecen todos los libros, quedan solamente los libros de autor Kafka. Muy bien. De lo que has dicho conozco 2, ¿eh? Es decir, que tengo que hacer deber. ¿Cuáles conoces? A Sara Mesa y a Mariana Enríquez. A esas las conozco, de haberlas leído. Te iba a decir, empieza con... Pero que no sabría con cuál quedarme. Yo creo que Mircea Cartarescu, el siguiente. Venga, me la apunto. Un lugar ideal para leer. Y que no sea la cama, que ya te he visto. Vale, uno que me acuerdo mucho, la biblioteca de la Universidad de Basilea, ¿vale? ¿No? Como estuve un año viviendo en Alemania, al sur de Alemania, y la biblioteca de la Universidad de Basilea fue un refugio, ¿no? Yo que vengo del sur, en donde hace tanta calor, en invierno era un verdadero refugio esta biblioteca. Muy bien. Una cita o frase literaria que recuerdes. Bueno, el arranque de la transformación, ¿no? Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Muy buena. A más de uno le tendría que pasar eso. Vale. Ahora, esta no sé si la vamos a repetir. Un clásico que crees que todo el mundo debería leer. He dicho ya Kafka. Sí. Quiero decir, como autor Kafka, pero como libro, un libro que me gusta mucho, podemos decir que es un clásico, es Las últimas noches de París, de Philippe Sopot. No lo he leído, lo apuntaré también. Una serie, que ahora está muy de moda todo esto de las series. O sea, igual que soy ecléctico para la lectura, no sé cuál sería la palabra idónea para las series y películas y demás. O sea, veo muy pocas. Y más de que tengo niños pequeños. Pero, por decir una que menciono mucho, Lost, está perdido. No me digas eso, no me digas eso. Soy fan. Porque quiero decir, yo tengo buen recuerdo porque gracias a esa serie creo que me saqué el B2 de inglés cuando estaba en la carrera. Qué bueno, tío, qué bueno. Ostras, sí. Me ha quedado ahora... Yo soy de los que empecé a verla en la 2, cuando nadie la conocía, que la empezaron a dar en la 2. Sí. Ostras, a mí me gustaría revisitarla, ¿no? Pero bueno, más reciente que me haya gustado era Hacer una vez en el oeste, me ha gustado mucho. Y yo, Adolescencia también, creo que es bastante potente. Pero te digo, quiero decir, veo serie, pero tampoco es una cosa que le haga mucho caso. Oye, sin que nos alarguemos mucho, porque sería debatible, sí. ¿El final de Lost, bien o mal? Buenísimo, el mejor final de todas las series. Qué bueno, tío. Pues yo también lo defiendo. Aunque no encuentro mucha gente que lo defienda. Hay mucha gente que está muy enfadada. Yo he escuchado comentarios sobre Lost que no le gusta el final, la gente más, no sé, gente que no, quiero decir, el público más general, pero los frikis de Lost quiero decir, he escuchado más comentarios a favor, ¿no? Los que son más friki de Lost, ¿y les gustan o no? Ya. Oye, un personaje literario con el que te tomarías un café. Esto no quiero decir porque el primero que me viene a la cabeza, Úrsula Iguarán, de 100 años de soledad. Ostras, muy bien. Es que, no sé, me parece que el verdadero pilar de los buen días, ¿no? De los personajes del libro, que es sabia, que es una persona práctica, que tiene una paciencia infinita, que eso, igual que he dicho antes, que la coherencia no es un valor para mí primordial, sí creo que lo es la paciencia, ¿no? Tener paciencia, o sea, las personas pacientes la tengo en alta estima. Y creo que Úrsula Iguarán, después de todo lo que vive, creo que es una persona muy, muy paciente. Me gusta. Me tomaré un café con ella. Muy bien. Una película. Como te he comentado antes, la serie, la verdad es que El Gato Pardo, tengo un buen recuerdo de cuando la he visto, ¿no? De que todo cambie para que todo siga igual. Y una que me gusta de pequeño, y con mi hijo todavía no he conseguido que la vea tranquilo, que se siente en el sofá tranquilo conmigo a verla, es Bichos,
La de un bicho, una aventura en Sí. Ahí me ha sorprendido. Un género literario que nunca dejarías de leer. Como te he comentado, yo soy bastante omnívoro a la lectura. Desde siempre he leído de todo. Aunque el libro explore la condición humana, me vale. Quiero decir, no es una cosa, no tengo un género predilecto, ¿no? Como a ti te gusta el tema del negro criminal. Yo sí, como te he dicho, pronto viajo a Viena y Praga, leo todo lo que pille sobre Viena y Praga, lo que me hago una selección y me lo leo. Mañana me interesa la reproducción del caracol, me busco todos los libros sobre teatro del caracol. Ahí tienes, digo que ahí tienes un nicho sobre la reproducción del caracol. Voy a crear una newsletter sobre la reproducción del caracol. Yo siempre he dicho esto como un defecto, cuando lo he hablado con amigos y demás, siempre he dicho que me gusta un poco de todo, un defecto en el sentido de que no he profundizado en ningún género, ¿no? O hay autores que me gustan y que quizás he leído 2 libros, no he leído todo lo que han escrito, siempre lo he dicho, pero últimamente, reflexionándolo, pienso que al contrario, porque quiero decir, me viene bien para la edición, ¿no? En ediciones Pangea hay libros de todos los géneros, de todos los tipos, de que te puedas imaginar. Y por tanto me ha venido bien que me haya gustado desde siempre todo tipo de libros, pero es que además esto pasa mucho, ¿no? Te gusta un género y de repente no aparece ningún libro que te llene, ¿ahora qué? ¿No? Es como el que le gusta y vive por y para tocar la guitarra, toda su vida se basa en la guitarra. Si mañana le pasa algo en la mano y no puede tocar la guitarra, ¿qué hace, no? Pues entonces yo te digo, siempre me ha gustado todo tipo de género y sigo... Aunque cuente, o sea, quiero decir, aunque profundice en la condición humana, en las relaciones entre las personas, vale. Incluida la reproducción del caracol. La última, un libro pendiente que nunca consigues leer. El Aleph de Borges, que me perdona el no borgiano. Lo he intentado varias veces y siempre por una circunstancia o por otra se me atraviesa. Ya. Muy bien. Pues nada, José, hemos acabado la charla. Espero que te hayas sentido a gusto. Yo la verdad es que mucho, y además que ha sido interesante. Yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre lo que es una editorial de impresión de autopublicados, aparte de conocerte un poquito más toda cómo es tu persona. Por tanto, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, como te he comentado al inicio, por prestarme este espacio, ¿no? Por cederme también tu tiempo para que charlemos y conversemos en torno a tu publicación. Y nada, espero que ya te digo que mi deseo es que los autores autopublicados busquen y luchen por esa visibilidad, y creo que gracias a tu podcast, a tus cartas y demás, tienen alguien, no un cómplice ahí para ellos. Con ese deseo vamos a cerrar. Esperamos que se cumple. Y aquí llevamos muchos años también apoyando a los autores autopublicados y la gente lo sabe, la gente que me sigue, porque hay que darles espacios para que sean visibles. Por tanto, cerramos aquí. Creo que ha sido una charla muy agradable y, como siempre digo, sed felices, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Should have been